Con el permiso. Total, igual queda grabado. Perdón, Igual queda grabado ahora sí. para el que quiera verlo. Así es. Bueno, yo soy Salustiano Alvarado, estoy desde Tucumán y esta tarde vamos a conversar con Alejandro Olmos Gaona, que si bien ha nacido en Buenos Aires, pero tiene sangre tucumana, por lo que, y además que, bueno, nos hemos conocido hace poquito y, bueno, me resulta una persona muy cómoda con la cual conversar. Así que te agradezco mucho esta charla y este tiempo, este sábado de otoño, para, para charlar sobre algo interesante, Alejandro, porque Y yo les agradezco a ustedes muchas por esta gracias. convocatoria. Vos sabés que es muy difícil encontrar gente a la que entrevistar y conversar. ¿Qué tal, Analía? ¿Qué tal, Dolores? Gabriela. ¿Cómo les va? Muy bien, nos va. Estamos por... Otra tucumana desde acá. Ah, mirá, ¿estás en Tucumán? Ah, bueno, No, vivo hace 30 años en Buenos Aires, pero toda mi familia está allá, en ah, ok. Yerbabuena, para ser exacta. Mirá. Bueno, ya nos encontraremos. Eh, Estaba comentando que eh, Alejandro Olmos, es historiador y periodista. Y además, un gran, diríamos así, eh, conversador y que le gusta un poco la polémica, ¿no? Esta cosa de el diálogo, diría yo, ese diálogo socrático, ¿no es cierto?, que hace preguntas incisivas. Pero la charla de hoy yo le puse así como un título, la documentación en la historia y la genealogía. Porque, bueno, desde hace ya un tiempo la genealogía se plantea como una ciencia, ¿no? Y la ciencia tiene esta cosa de el documento, de tener, digamos, las pruebas de aquello que se propone como hipótesis en las investigaciones históricas, porque la genealogía está ahí, en medio de la historia. Y entonces, Alejandro, te quería preguntar, ¿cómo ha sido este tratamiento tuyo en las distintas investigaciones, tanto históricas, porque después contanos a qué rama de la historia te dedicas sobre todo a investigar, y también porque vos has sido miembro, bueno, creo que sos, ¿no?, del Instituto de Ciencias de Buenos Aires, de Ciencias Genealógicas de Buenos Aires, y tenés una trayectoria en el mundo de la genealogía bien importante. ¿Cómo ha sido también ese tratamiento en las investigaciones genealógicas puntualmente? Mira, primeramente una aclaración. Yo renuncié al instituto, fui miembro del instituto, pero renuncié hace muchos años. Este, Esto tiene que ver con, yo recuerdo una frase de una persona que conoció a mi maestro, don Claudio Sánchez Albornoz, que ha sido uno de los más grandes medievalistas del siglo XX, donde él decía, la historia no son los documentos, pero no se puede hacer sin los documentos. Y uno, en el transcurso de investigaciones que realiza, a veces se encuentra con grandes mitos, con cosas que no existen, pero que han sido repetidas y repetidas y repetidas, entonces uno se sostiene a otro, el otro sostiene al otro y siguen eternamente, ¿no? Yo cuando empecé con la genealogía, empecé por una cuestión eminentemente vanidosa, yo tenía 30 años, porque claro, descender del conde de Arcos, de gente importante del medioevo, de la mayor parte de los conquistadores de todo el territorio argentino, no sé si alguno me falta, eso me parecía fantástico, ¿no? Entonces ahí empecé mis primeras incursiones genealógicas. Claro, después me di cuenta que todo eso era una estupidez, eh, y empecé a tratar de hacer algo distinto, exclusivamente referido a mi familia. Pero eso me llevó a leer cosas, a descubrir genealogías delirantes, no solo respecto a mi propia familia, sino otras, y siempre he tratado, no solo en lo genealógico, sino en lo histórico, de tratar primero de transitar caminos no trillados, no volver a hacer lo mismo de otros, sino tratar de hacer algo distinto y fundamentalmente aclarar cosas que eh, no eran ciertas y que se repetían por la autoridad de tal o cual personaje. Un viejo amigo mío, Enrique de Gandía, una persona que quise mucho, que escribió un muy buen libro, se llama algo referido a la ciencia general, es un lomo enorme donde desmitifica muchas cosas.
claro, él me contaba de todos estos mitos que sostienen. Y, claro, quizás mi primer gran conflicto fue en una reunión con connotados genealogistas de Buenos Aires, cuando se había publicado en la revista 16 del Instituto de Ciencias Genealógicas un trabajo de Jorge Senarruza sobre las dinastías reales en la provincia de Jujuy. Primero, el título me pareció directamente un disparate, porque hablar de que los reyes estuvieron en Jujuy, bueno, también estuvieron en Córdoba, bueno, en varios lados, ¿no? Pero cuando me pongo a leer, además de ver algunas cosas que mostraban un desconocimiento supino de la historia medieval, veo una afiliación que siempre me había llamado la atención, que era la afiliación de Juan Ramírez de Velasco, descendiente de la Casa Real de Navarra. Entonces, en una reunión, dije, esto no es cierto. Y me acuerdo que mi amigo Vinayán, que era un gran genealogista, me dice, Alejandro, no se meta con Salazar y Castro. Pues claro, Salazar y Castro, al que llaman el príncipe de los genealogistas españoles, parece que es un personaje intocable. Y bueno, sí, me metí con Salazar y Castro y empecé a investigar. Y claro, no es que investigué la falsa filiación de Ramírez de Velasco, que no tenía nada que ver con la Casa Real de Navarra, a través de bibliografía. Me fui al Instituto de Historia de España, donde están los microfilm de los diplomas medievales desde el siglo X en adelante, que los consiguió Sánchez de Albornoz, por supuesto, por el renombre que tenía, y le mandaban de Europa todo lo que pedía, ¿no? Bueno, ahí estuve trabajando hasta que, para demostrar la falsa atribución a un yerno del Cid Campeador, hice una cronología año por año de lo que había hecho este personaje en el siglo XI, demostrando que todo era un disparate. Y publiqué un trabajo en 1980 que hay una nueva edición que la ordenó y la hizo espléndida mi amigo Mariano Vilella, y que le editó el la Sociedad Iberoamericana, que él tuvo la iniciativa de crear y la que soy miembro, y ahí expuse todo ese fraude. Pero claro, ¿quiénes habían escrito sobre ese fraude? Senarruza, Martín Ferreira, y había sido repetido Carlos Ibarguren. Pero claro, todos escribían de oído, inclusive Martín Ferreira, que era un hombre muy rico y bastante serio, también creyó en el cuento, pero porque ninguno había investigado en las fuentes originales. Y uno de los elementos claves, que ahí fue cuando me di cuenta que Salazar y Castro mentía, o sea, no que mentía, que había tomado algo que no era cierto, es porque un día, hablando con un gran historiador cordobés, Carlos Rube Colombres, le expliqué un poco esto y le dije, mire, Carlos, yo necesitaría conseguir un memorial para la grandeza de España del Marqués de Rivas, donde ahí hay una afiliación que tiene que ver con esto. Y él, que es un hombre extremadamente generoso, me dice, yo tengo un amigo mío, el Duque de Rivas, que desciende de esa familia, así que escríbale de parte mía. Y bueno, le escribí de parte del Duque, y por supuesto el Duque de Rivas me mandó el memorial para la grandeza de España hecho por José Pellicer, y ahí me di cuenta cómo venía la invención. Y esa invención de Pellicer la tomó Salazar y Castro sin ningún examen crítico. Y a partir de ahí, bueno, vino todo tipo de construcción de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien lo dice y supuestamente es una autoridad, y bueno, todos lo repiten. Esto me pasó hace unos días con una falsa afiliación de los Olmos de Aguilera, familia que he trabajado, eh, diría, muy por encima, porque otros han escrito sobre el tema, y quizás lo más completo lo hizo Prudencio Bustos Argañarás en la revista 34 del Instituto de Ciencias Genealógicas, que hizo un análisis, no solo un análisis crítico, no solo de los orígenes, sino de todo el contexto, de cómo habían llegado y todo lo demás. Ahora, recientemente me encuentro que se daba la filiación inexacta de una Inés de Aguilera, una mujer que tuvo un heroico comportamiento en las guerras contra los araucanos en Chile, donde se decía que su hija, Inés Fernández de Córdoba, se había casado con Francisco de Argañarás y Murguía, el hijo del fundador de Jujuy.
Ahora, era un disparate porque Inés Fernández de Córdoba se había casado nada menos que con el gobernador Lázaro de Rivera. Y además de casarse con Lázaro de Rivera, y excepto acompañarlo a Rivera cuando fue gobernador del Tucumán, Rivera fue 2 veces gobernador de Chile, es decir, excepto en ese momento, nunca salió de Chile. ¿Y cómo es posible que en su testamento, donde primero todos sus bienes estaban en Chile, toda su actuación estaba en Chile, no había rastros del contacto con Argañarás? O sea que la mujer de Argañarás se habrá llamado como ella, pero sería una homónima, pero que no tenía nada que ver con esa familia Olmos de Aguilera. Entonces, claro, hizo un rastreo documental. ¿Y por qué todos escribían? Porque Alejandro Moyano Aliaga, que era un gran investigador, había dicho que esa afiliación era cierta. Prudencio Bustos Argañarás en 1973 también. Jorge Serrano Redonet, Carlos Ibarguren, Sena Russa. Claro, como Prudencio Bustos es un investigador en serio, se ve que estuvo verificando y en el 2010, cuando pone la genealogía Olmos, ahí dice que esa afiliación no correspondía. Pero claro, todos, y este es el tema, Alejandro, que la gente a veces cree que porque tal persona es una autoridad genealógica no puede equivocarse. Pero como yo sostengo, una afiliación puede seguirse si el autor la fundamenta en un documento. Ahora, si la dice y nada más, para mí no tiene demasiado valor. Claro, pones ahí en el tapete, ¿no? Esta discusión que hay en la actualidad con esto de verificar la fuente, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo ha dicho? Con estas fake news, por ejemplo, ¿no? En el mundo actual. Eh, No, y perdón, y además hacer la crítica, porque un documento puede ser falso. Es decir, yo, por ejemplo, cuando analicé los Ramírez Velasco, ahí uno de los grandes fundamentos era el testamento del infante don Ramiro de Navarra, el yerno del Cid, que era un diploma que supuestamente del siglo XII, y claro, ese testamento había sido impugnado ya por Fray Prudencio de Sandoval y por algunos otros cronistas, pero diríamos muy con argumentos. Bueno, yo hice una recopilación de todos los disparates que mostraban que ese documento era falso. Primero, nunca apareció el original, había una copia que introdujeron en un monasterio para tratar de darle validez, ¿no es cierto? Y después, a través de quienes habían agitado el testamento, es decir, se rehabilitó una divisa como descendiente de los reyes de Navarra, con un grupo de personajes en la Argentina y en Buenos Aires, cuando vinieron los reyes de España, todo puro bombo nobiliario para la vanidad de muchos, ¿no? Pero claro, cuando vas a discriminar eso, te das cuenta que no es. que no es. O sea, y la polémica que has tenido hace poquito con esta Inés ha quedado como. Y no, no, nadie pudo refutarme. Y ahora voy a ampliarla mostrando el testamento de ella, Ah, mira, que es irrefutable. Porque claro. como una mujer no va a decir quiénes fueron sus hijos. Va a decir que tuvo tres y los otros tres ignorar. Y mucho menos, a ver, diciendo ignorar un casamiento con un personaje como era Gañás de Murguía. Mm, claro, ¿no? ¿Te das cuenta? Leí ese comentario, pero no me acuerdo dónde, pero lo leí. Entonces, claro, indudablemente, y sobre estas cosas, tanto en temas genealógicos como en temas históricos, he encontrado montones, y claro, trato de aclararlos. En un libro editado por el Instituto Americano de Estudios Vascos, Los Vascos de la Argentina, que es un libraco enorme, cuando tratan la familia de mi madre, la familia Gaona, ahí se dice que mi bisabuelo, que fue presidente del Paraguay en 1904, que era banquero y un personaje muy importante, él en la guerra de la Triple Alianza actuó como una especie de practicante de cirugía y cuando terminó la guerra fue detenido por el ejército brasileño y llevado a Río de Janeiro. Y al poco tiempo devuelto a Asunción, pues claro, era una familia muy importante, pero bueno, en ese libro se dice que lo liberaron porque era pariente del duque de Caxias, que era el jefe del ejército de Brasil en la guerra. Yo no sé si algún pariente mío mandó ese dato,
que era un absoluto disparate. ¿Por qué? Porque había la madre de mi bisabuelo era de apellido Figueredo, venían de acá, de la Argentina, el abuelo de él había sido uno de los firmantes del Acta de la Independencia, pero venían de la Argentina, y yo encontré en las informaciones de limpieza de sangre del convento de San Ramón, de los Mercedarios, la afiliación de ellos, de estos Figueredo, y el origen que se documenta ahí, dice claramente, eran naturales de la Villa de Aveiro en el Reino de Portugal, cristianos viejos y labradores honrados, nada que ver con duques ni todo ese tipo de disparates, ¿no? Pura vanidad, como dice el Sí, Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo vanidad, ¿no? así, superlativo la vanidad. Me había notado eso. ¿Por qué pensás que la gente, bueno, quizás en otros tiempos era como quizás, eh, no sé si justificado es la palabra, pero esto de crear esas filiaciones? Vos, como en tu experiencia, ¿por qué pensás que alguien inventa una filiación así solamente por vanidad? Claro, lo que pasa es que es un poco para... Hay una cosa que el otro día hablaba con un gran amigo mío y pariente, Luis McGarrell, que en cierta época, yo hablo de la generación de mi abuela, ¿no? Es decir, había una clase social que sabían quiénes eran, es decir, la representatividad que tenían, no hablaban de genealogía ni nada, sabían que eran, como se decía antes, gente bien o gente, familias tradicionales, pero a nadie se le ocurría inventarse algo. Lo que se inventaban eran los parvenulos, es decir, el medio pelo de gente que por ahí con plata quería tratar de enraizarse o de... Pero ese tipo de gente, aún con sus vanidades y frivolidades, eran de una manera y punto. No, no. Pero claro, había otros que para tratar de asimilarse, y yo creo que en la Argentina el caso más notable es de uno de los fundadores del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Pérez Valiente de Moctezuma, que se falsificó una genealogía como descendiente de un conquistador, Alonso Valiente, y nada menos que los emperadores de México. Es decir, y claro, como era un hombre muy respetable, aparentemente, tenía una gran casa de antigüedades en Buenos Aires, es decir, falsificó además una colección de enconchados mexicanos notable, y un amigo mío a pesar de que tenía mucha edad, pero que yo conocí hace muchos años, el Marqués de Cerralbo, que descendía directamente de los Moctezuma, lo impugnó y demostró que era un notable falsificador. Por supuesto, del instituto se ve que lo echaron, pero bueno, y Calvo en el nobiliario pone la genealogía falsa de Moctezuma, de Valiente. Viste, hay mucha gente que se ha inventado cosas y uno dice, y hay otros que por prudencia por ahí no lo ponen en evidencia, ¿no? Y esto de lo ilustre o diría de la paquetería, yo hace unos años, antes que muriera, tuve una especie no una polémica, un debate así con una gran persona como Norberto Padilla, y no sé cómo salió la discusión, porque claro, había una señora María Pía de Borbón, casada con Rafael Padilla, de la familia tucumana, de la cual yo también, porque mi cuarta abuela era Padilla. Entonces no sé qué puse y Norberto me dijo que no, que era princesa. Entonces le dije, no, Norberto, en España no existen las princesas, existen las princesas y el único príncipe es el hijo del rey, el príncipe de Asturias. Bueno, y ahí fue una larga discusión. Claro, en la genealogía de la familia Padilla, poner que esta señora era una princesa. Ahora, esta es una señora que era de la casa de Borbón, era hija del duque de Dúrcal, que era grande de España, pero claro, no, no, poner princesa ya le daba otra connotación, Otra ¿no? relevancia. Y es Vos sabés que, pura sí, vanidad. vos sabés que estoy pensando en lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, una de las tareas sobre todo en el campo de la genealogía, sea quizás revisar algunas de estas fuentes, ¿no? De estas cosas publicadas, corregirlas, quizás hablas de prudencia, ¿no? Que la gente no... Pero bueno, es parte del trabajo del buen investigador, pienso, ¿no? Si encuentra algo que no es así, darlo a conocer y compartirlo, porque el conocimiento, si no se comparte, ¿no? Es como una cosa
que Claro, lo que pierden. pasa es que a veces genera, pues yo me acuerdo que cuando publiqué el trabajo sobre Ramírez de Velasco, le dije, como lo cité a Carlos Luque, porque él me facilitó el acceso a un documento importante, le dije, Carlos, espero que usted no tenga problemas con la familia Ferreira, porque con Martín Ferreira había escrito esa falsa genealogía, y me dice, no, Alejandro, quédese tranquilo, yo ya sabré cómo enfrentarlo. Por eso hay mucha gente que por ahí, cuando le tirás abajo una afiliación, se ofende. Y aquí el problema de la falsificación o de la falta de fundamentación, yo creo que se da no solo en la geología, bueno, en la historia ni hablemos, ¿no? Y yo, que aparte, o sea, la geología ahora para mí es un hobby, pero yo me dedico en este momento a la historia económica y otros tipos de cosas. Y he visto también cosas inconcebibles, inconcebibles de una gravedad extrema porque afectan cuestiones que tienen que ver con la nación argentina, ¿no? Y es decir, simplemente un ejemplo. Cuando la Argentina hizo una reestructuración de la deuda pública en el año 1992, para ese tipo de cosas era necesario la opinión del abogado del Estado Nacional, que es el abogado del Estado argentino, que dice si un contrato está bien hecho, si responde a las normas legales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me Alejandro, encontré, perdón, me perdón. encontré con que ese dictamen emitido por el Procurador del Tesoro, diciendo que todo eso que se firmaba en 1992 respondía al ordenamiento legal, etcétera, etcétera, y pude documentar que ese dictamen no lo había hecho él. Estaba firmado por él, pero no lo había hecho él. Se lo habían mandado de Estados Unidos los representantes de los bancos acreedores, había sido traducido en el Ministerio de Economía y había sido remitido a la Procuración para que él se limitó a ponerle la firma. Esto es lo que en derecho penal se llama falsedad ideológica, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, cómo el abogado del Estado va a convertirse en abogado de los acreedores del Estado. Y tan grave es la cosa que en una de las más prestigiosas revistas de Derecho Penal Económico publiqué un trabajo mostrando todo eso. Ahora, vos te imaginás que si se llega a estos extremos, y en cuestiones genealógicas donde tienen que ver otras cosas, bueno, este, también se utiliza, qué sé yo, cualquier tipo de argumentaciones, ¿no? Exacto. Me gustó hace rato, anoté esto de las genealogías delirantes, ¿no? Eso es para un título de un libro, eso. ¿No? Porque el delirio es Oye, como esto el de las genealogías refugio. de los visigodos o esos personajes que ponen yo desciendo de San Fernando III o yo desciendo de Carlomagno. ¿Sabés cuánta gente desciende de San Fernando? Y otra cosa, que hay gente, inclusive grandes investigadores, que han hecho libros muy buenos, pero mal titulados y con concepto muy restrictivo. Y tengo dos ejemplos claros. La Casa de Irala, de Roberto Quevedo, publicado hace 2 años en Asunción, que están todos los descendientes de Domingo Martínez de Irala. Claro, no están todos los descendientes de Domingo Martínez de Irala. Están los descendientes de las familias tradicionales paraguayas y argentinas que descienden de Irala. Y el otro caso es otro excelente trabajo de Alejandro Moyano Aliaga, los descendientes de Juan de Garay. No son los descendientes de Juan de Garay, son descendientes de un poquito de personas vinculadas entre sí de cierta relevancia social que descienden de Garay. Pues de Garay desciende mucha más gente de la que figura en ese libro. Pero claro, es Eso es un verdad. poco de darle. Eso es verdad. En muchos libros, ¿no? Se pone, o artículos, por ejemplo, ponen, se casó fulano fulano y tuvieron entre otros y solo mencionan a dos, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Y el resto de los hijos no se los mencionan. Es un poco el Eh, ocultamiento de las genealogías negras, ¿no? De las ascendencias negras, bueno, claro. donde si vos ponés que fulanito era así, ahora hay, digamos, un poco más de apertura, pero todavía hay personas que yo publiqué una vez en Familias Argentinas, en Genealogía Familiar, un listado de antepasadas negras de familias tradicionales de la Argentina, Sí. y no porque fue una investigación hecha por mí, sino investigación que había hecho Fernando Madero, Carlos Jauregui, Diego Herrera Vegas, el padre Martín Elizalde, y puse a una persona que era nada menos que la abuela
de la mujer del general Urquiza, de Dolores Costa. Y uno de sus descendientes salió enloquecido a decirme de dónde había sacado que era nieta de esclavos. Y por supuesto, tuve que agregárselo diciendo la partida de bautismo. Dice, ahora, ¿cómo podés negar tus ancestros, por más que han sido esclavos o lo que fuere? Eso tiene que ver exclusivamente con la vanidad, con el prestigio, con pensar que cómo voy a deslustrar. Como yo no tengo, yo cuando, por ejemplo, tanto en genealogía familiar como en familias argentinas, he escrito sobre mis antepasados, los más directos, he puesto lo que eran. Es decir, si eran las cosas que hicieron buenas y las cosas que hicieron malas, que me han traído algunos problemas familiares, pues cómo me atrevo a tratar de deslucir. No, trato de mostrar que tal persona era así, todo era así, no la partecita. Por eso siempre digo que en genealogía se hace mucha agiografía, o sea, Claro. todos son maravillosos, caballeros. Y esto tiene que ver también con otro prejuicio que ahora ya no es tanto, que es la sangre italiana, ¿no? Antes yo me acuerdo que Arturo Jaureche, en un libro que se llama El medio pelo en la ciudad argentina, dice una frase que es cierta. Es decir, ahora creo que no, pero en cierto momento era preferible descender de un verdulero de origen francés que de un personaje de origen napolitano. ¿Por qué? Porque para la Argentina lo francés y lo inglés era fantástico y lo italiano, aunque hubiera italianos relevantes y gente de primer nivel, de una enorme cultura, ¿no? Pero bueno, y la debilidad de los genealogistas es esa, ¿viste? El tema vanidoso que aún hoy, a pesar de que ha habido cambios, hay más rigurosidad, es como que sigue dando vuelta el tema del Eso, prestigio. eso te quería preguntar, en tu experiencia, ¿ha cambiado un poco, pienso yo, también? Yo empecé a circular por los ámbitos de genealogía en Tucumán en los años 90, después me alejé un poco. Eh, Ha cambiado esta cosa de hacer solo genealogía de la élite y se abre un poquito. En Tucumán se abre un poquito, no sé, tu experiencia que... Ahora creo que se ha abierto mucho, primero, pues bueno, es decir, a través de las investigaciones hechas por Analía Montorfano, por gente del Centro de Estudios Genealógicos de Rosario, es decir, hay otra apertura. Pero acá hay un núcleo que gira en torno al Instituto de Buenos Aires, ¿no? Que esos, sí, publican algunas cosas, pero es decir, en las reuniones y en todo siempre se mantiene un poco esto de se privilegian ciertos apellidos, ciertas familias. Eh, Creo que ha habido una gran apertura, pero en muchos casos voy a repetir a mi amigo McGarrett, hay una especie de inflación genealógica de la paquetería, ¿no? Es como, se trata no, Y a veces cuando veo posteos, tanto en genealogía familiar como en familias argentinas, cuando veo que se pone todo lo prestigioso y cosas que no tienen... Es decir, ¿sabes lo que pasa? Yo hace poco en una discusión dije, los grandes historiadores tienen un enorme desprecio por los genealogistas. ¿Por qué? Porque, claro, ven que en general macanean mucho porque ponen filiaciones absolutamente incomprobables, porque se deslumbran por encontrar en una familia un título de nobleza. Y esto tiene que ver con el prejuicio. El prejuicio no es ni derecha, ni izquierda, ni de centro, ¿no? Es un prejuicio que uno tiene sobre determinadas cosas. Hace poco estuve con un director de un importante archivo en la Universidad San Martín que registra toda la bibliografía sobre el peronismo. Este, y como yo conocía a mucha gente, un día me preguntó, ¿usted sabe algo de tal persona que parece que fue un luchador en la época de la resistencia peronista, en el año 56 o 57? Le digo, sí, sí, lo conocí porque era muy amigo de mi padre. ¿Y sabe algo de él, de su familia? Le digo, sí, era hijo de fulano de tal, era nieto de un famoso arquitecto, el marqués Alberto de Morra, Victorica, que además de ascender de Urquiza, fue un gran arquitecto de una enorme familia de la nobleza italiana, y me miró como si dijera, ¿cómo es posible que un militante peronista sea nieto de un marqués? Y además le dije, pero además es primo de la viscondesa de Ednan, casada con un noble inglés, porque él era primo, el padre de él era
hermano de la mujer de Miguel Ángel Cárcano, el que fue canciller, ¿no? Entonces, este señor que era de izquierda también tenía ese prejuicio, ¿no? Que el prejuicio no tiene ideologías y se maneja siempre de la misma manera. Así es. Vos sabés, Alejandro, que bueno, ha pasado esta charla, ya nos quedan 3 minutitos Sí, y solo quiero preguntar si alguien quiere hacer una breve pregunta a Alejandro. Eh, tenemos que hacerlas más largas. sí, tenemos que hacerla más larga, pero bueno, yo no quería, digamos, aprovecharte mucho. eh, Claro, un sábado, pero sí hay que hacer una charla más larga y este formato nos parecía interesante de hacer por lo menos breves charlas y cada claro. tanto sostener estos encuentros por Zoom, que no es el Instagram. Así que yo te agradezco mucho porque, bueno, siempre es muy grato escucharte, por lo menos a mí me hace pensar mucho cómo encarar esta pasión que uno tiene, porque los que estamos acá nos encanta la genealogía, nos encanta leer, pero bien decís vos, ¿no? Esta cosa ya de poder unir al sujeto o a la ascendencia o la descendencia de X grupo familiar en un contexto histórico, qué importante eso, y rescatar también esa memoria que se conoce o que se perdió, ¿no es cierto? Y traerlo a través de la escritura, de los artículos, de este tipo de charlas. Y eh, sacarse los prejuicios de encima. Yo te digo, todavía seguramente debo tenerlos. Me los he tratado de demoler poco a poco. Y me los he tratado de demoler por las evidencias, ¿no? mm, Yo cuando me encuentro que un antepasado mío tenía 3 hermanos y todos habían nacido ante el casamiento de sus padres, dije, ¿cómo es posible esto? Y además, porque eran hijos de Manuela Ricarda Padilla y era hija de Manuel Pérez Padilla, nada menos. Y ahí me nada entero menos. de una especie de actos de infidelidad simultáneos, un divorcio escandaloso que llegó a la Real Audiencia de Buenos Aires. Y claro, es decir, ellos eran amantes, porque además eran cuñados, tuvieron sus hijos y cuando murieron sus respectivos cónyuges recién se pudieron casar. Ahora, claro, es decir, yo no puedo ocultar eso. Sí, lo puedo ocultar, total, es una cuestión de mi familia, pero cuando uno hace estas cosas tiene que mostrar la realidad como fue y mostrar los contextos, por qué pasó, por qué los ocultamientos y todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Así que Exacto. bueno, te Alejandro, agradezco yo puedo hacer mucho. una pregunta. Yo Sí, soy no. una neófita en todo Sí, esto. Recién ahora estoy a través de la unión con familias argentinas, estoy haciendo la diplomatura del Instituto San Martiniano, estoy adentrándome en todo esto, pero principalmente, más que encontrar los rastros, entender el porqué de muchas cosas que uno es en el día de hoy, que uno va heredando de los genes y uno no sabe en qué parte del árbol está. Mi pregunta hacia vos es la siguiente. ¿Cuáles son los pasos que recomendarías para una neófita como yo? Primeramente, leer bibliografía, fijarse si la bibliografía, las cosas que se dicen están fundadas en documentos y a partir de ahí investigar. Es decir, porque si un señor